así la historia. Siempre he pensado que podría superar casi cualquier situación si el Señor me anticipara el resultado. No dudo de que todas las cosas ayudan a bien. Romanos 8:28, ¿verdad? Pero me iría mucho mejor, dice aquí, durante los tiempos difíciles, si supiera exactamente qué aspecto el bien. Sin embargo, por lo general, Dios no nos muestra a dónde nos está llevando, sino que solo nos pide que confiemos en Él. Es como conducir un automóvil durante la noche. Las luces nunca alumbran el trayecto completo hasta nuestro destino, sino que iluminan solo unos 50 metros al frente. Pero esto no nos desanima a continuar avanzando, que confiamos en ellas. Lo único que en realidad necesitamos es suficiente luz para seguir adelante. La palabra de Dios es como las luces delanteras en momentos oscuros. Miren lo que dice, ¿verdad? La palabra de Dios es como las luces delanteras en momentos oscuros. Está llena de promesas necesarias para que nuestra vida no caiga en la zanja de la amargura y la desesperación. Su palabra promete que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Hebreos 13:5, después lo vamos a buscar. Nos asegura que sabe lo que tiene pensado para nuestra vida, planes de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Jeremías 29:11. Y también nos dice que el objetivo de las pruebas es convertirnos en personas mejores, no amargadas. Santiago 1, 2 y 4. Así que la próxima vez que te parezca que estás conduciendo en la oscuridad, recuerda que debes confiar en tu luz delantera. ¿Y cuál es debe ser nuestra luz delantera? La palabra de Dios, que te iluminará el camino. Y la frase que corona toda esta historia es: no tropezarás en la oscuridad si caminas a la luz de la palabra de Dios. Es así, hermanos. No tropezamos con la oscuridad si conducimos o si nos dejamos alumbrar con la palabra de Dios. O podemos decir de esta manera, que si nos dejamos alumbrar con las promesas de Dios, porque la palabra de Dios está llena de promesas de Dios. Entonces, lo que Dios quiere, hermanos, ¿saben lo que Dios quiere en definitiva? Quiere que nosotros confiemos en su palabra. Él quiere que confiemos en sus promesas, porque es la luz, como dice aquí, ¿no? Es la luz del foco delantero que nos ilumina el camino. Es lo que alumbra de Dios, hermanos, es lo que alumbra nuestra vida. Nos indica, y el camino es, digamos, la confianza. Y la confianza es fe, hermanos. La confianza es fe. Sin fe, dice la palabra de Dios, su palabra, que es imposible agradar a Dios. Entonces Dios espera que nosotros tengamos fe en Él. Dios espera que nosotros confiemos en su palabra, que confiemos en sus promesas. Entonces, hermanos, la palabra de Dios está llena de promesas, hermanos. Nosotros tenemos, y siempre lo mencionamos, esa promesa. Y saben, hermanos, las promesas de Dios son sí, amén. Clama a mí, yo te responderé. Y sabemos que Dios responde a nuestro clamor, así como Dios responde en otras situaciones de la vida. Y es interesante, y me gustaría recalcar los pasajes que ahora vamos a ver estos pasajes que hemos leído en esta historia, que es muy interesante. Pero antes de ver los pasajes, Hebreos 13:5, dice aquí la historia, ¿no? Que la Biblia está llena de promesas necesarias para que nuestra vida no caiga
en una zanja de amargura y desesperación. Es así, hermanos. La Biblia está llena de promesas, hermanos, lleno de promesas. ¿Para qué? Para que no caigamos en esos pozos que muchas veces la vida nos presenta. Pozos de desesperación, pozos de desesperanza, hermanos, podemos decir también. Pozos de insatisfacción, de amarguras, como dice la palabra, que dice aquí la historia, ¿verdad? Es decir, como está de moda mucho hoy, está de moda ¿cómo se llama esto? Que es relacionado a las amarguras, ¿cómo es No, ¿eh? Depresión, ahí está, deprimido, no depresión. Exactamente, ¿no? Es decir, que las promesas de Dios están ¿para qué? Para evitar que caigamos en esos pozos de desesperación. Y decíamos, fíjense qué interesante dice allí, ¿no? Hebreos 13:5. A lo mejor podemos verlo, Jennifer ahora nos va a poner Hebreos 13:5 que dice, nunca nos dejará ni nos desamparará. Fíjense lo que dice Hebreos 13:5, hermanos. Ahora lo vamos a ver. Hebreos 13:5 dice, sean 13:5. Dice, ¿13:5? Ah, perdón, sí, está bien. No el número, sí. Dice, miren lo que dice, qué interesante. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Porque la avaricia muchas veces nos hunde en un pozo de desesperación. Contentos con lo que tenéis ahora, hermanos. Contentos, no descontentos. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Fíjense qué promesa. Las promesas de Dios son sí, amén. Pero también tenemos otra promesa que leímos en esa historia. Está en Jeremías 29:11. Miren qué interesante que dice, ¿no? Lo que dice esta promesa de Dios. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamiento de paz, no de mal, para darnos el fin que esperáis. Es decir, entonces, hermanos, que es, digamos, nos da, digamos, Dios tiene buenos pensamientos acerca de nosotros para darnos paz, para darnos paz y no hacernos mal, es decir, para que nos vaya bien. Es decir, que es muy importante entonces, hermanos, vivir la vida cristiana conforme a las promesas de Dios. ¿Saben? Hay un pasaje que dice en Romanos 8:28, es un pasaje que todos los conocemos, pero que es muy importante. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Es decir, que entonces, parafraseando este pasaje, quiere decir lo siguiente, si nosotros amamos a Dios, todas las cosas que nos suceden en la vida están, digamos, relacionadas al propósito de Dios que tiene con nosotros. Porque Él los ha llamado, hermanos. Él los ha llamado. Es decir, que todas las cosas, todas las circunstancias que nos suceden en la vida, por algo es. Es decir, entonces, que Dios quiere que aquellos que Él ha llamado, es decir, a cada uno de nosotros, nos perfeccionemos. ¿Saben para qué Dios quiere que nos perfeccionemos, hermanos? ¿Para qué piensan ustedes eso? ¿Para qué? Porque Dios quiere, hermanos, que seamos instrumentos útiles. Es decir, entonces, Él quiere que nosotros nos perfeccionemos. Fíjense, dice, que crezcamos, que maduramos. Por ejemplo, en fe. Que maduremos en qué? En paciencia. Es decir, que Dios quiere que nos perfeccionemos en fe. Dios quiere que nos perfeccionemos en paciencia. Dios quiere que nos perfeccionemos en amor. Dios quiere que nos perfeccionemos en prudencia. Es decir, que estas cosas Dios quiere que nos perfeccionemos. Entonces, todas las cosas que nos suceden muchas veces, hermanos, muchas veces, cosas buenas y cosas malas, cosas que nos gustan y cosas que nos gustan, que no nos gustan, es porque Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Fíjense que muchas veces Dios quiere que nosotros aprendamos paciencia. Nos manda situaciones para que justamente
que nosotros aprendamos a tener paciencia. Situaciones no muy lindas, no muy gratas a nuestros ojos, pero quiere que aprendamos paciencia, quiere que aprendamos fe, quiere que aprendamos a amar, quiere que aprendamos a tener esperanza. Es decir, muchas cosas. Dios quiere que nosotros entonces aprendamos. Dios permite, hermanos, Dios promete o promete ayudarnos en las situaciones difíciles, sí, pero Dios nos dice que nos va a sacar de ellas. Es decir, que muchas veces vamos a tener que soportar situaciones difíciles. ¿Saben una cosa, hermanos? ¿Saben una cosa? Estamos hablando acerca de las promesas de Dios, que debemos de vivir la vida cristiana conforme a las promesas de Dios. ¿Saben? Estas son las promesas de Dios. Pero también están las otras promesas que son las promesas humanas, que son las promesas negativas que tenemos que aprender a diferenciar. Hay, hay ejemplos muy típicos hoy en día en nuestra sociedad acerca de promesas negativas. Lo sabemos, ¿saben de quién? Y es muy común en las épocas de elecciones de los políticos, ¿verdad? Es decir, los políticos prometen, todos sabemos, ¿verdad? Los políticos prometen, y prometen, y prometen, y prometen, ¿verdad? Y sus promesas muchas veces van más allá de la realidad. Mucho más de la realidad. ¿Y cuál es la finalidad que ellos persiguen? Bueno, persiguen la finalidad de alcanzar el poder político, ¿verdad? Todos sabemos. Es decir que esas son las promesas de los hombres. Y muchas personas confían en esas promesas, descansan en esas promesas, que no son más que fantasías. Y la mayoría de los políticos saben que muchas veces no las van a poder cumplir. Y tienen la esperanza de que muchas personas se olviden de esas promesas que han hecho. Pero ellos saben que muchas promesas no van a poder cumplir. Así pasa también, hermanos. Así pasa también, hermanos, con los comerciantes. A veces vemos en la publicidad las bondades de ciertos artefactos que se venden, ¿verdad? Y prometen y hacen promesas que este artefacto va a ser esto y va a ser lo otro y en fin, y cantidad de cosas, ¿verdad? Y van más allá de la realidad. Y van más allá de la realidad. Pero estas, hermanos, son promesas de hombres. Pero las promesas de Dios no van más allá de la realidad. Las promesas de Dios se cumplen y son reales. Y lo que Dios quiere, como yo les decía, que nosotros confiemos en sus promesas. Es decir, entonces, que Dios tiene, hermanos, promesas de vida para las situaciones de vida. Dios tiene promesas de vida para las situaciones de vida. Entonces, hermanos, Dios quiere que confiemos en sus promesas. ¿Saben una cosa, hermanos? En la Biblia tenemos un ejemplo, o tenemos dos ejemplos de dos líderes que necesariamente tuvieron que llamar la atención al pueblo. Porque, ¿saben? Es muy común que nos olvidemos de las promesas de Dios. ¿Saben? Uno de esos fue Josué. En el capítulo número 23, Josué, capítulo número 23, allí encontramos a Josué, hermanos, encontramos a Josué exhortándole al pueblo a que no se olvidara de las promesas de Dios. Y dice así: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo, es decir, que habían pasado unos cuantos años, y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Miren qué lindo esto, ¿no? He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis su tierra
como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses. Miren lo que le dice, ¿no? Ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, si hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo, es decir, como Él os prometió. Y vamos al versículo 14 para terminar ahí, y dice así: he aquí que yo estoy para estar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Es decir, entonces aquí, como decíamos, Josué está exhortando al pueblo a que el pueblo permaneciese fiel a Dios. ¿Por qué? Es decir, que ahí en la narración bíblica vemos que Josué ya estaba viejo, es decir, que ya habían pasado unos cuantos años de esa jornada gloriosa, porque fue una jornada gloriosa, hermanos. Cuando ellos pasaron, cuando Dios permitió que pasasen el Jordán, ¿a qué? ¿A dónde? A la tierra que Dios les había prometido. Es decir, donde ellos podrían en el futuro constituirse como una gran nación, donde allí iban a crecer, donde iban a madurar, donde iban a criar a sus hijos, donde iban a poder comer, donde iban a poder estar tranquilos. Pero había una cosa muy importante que ellos no debían de perder de vista. ¿Saben cuál es, hermanos? Su relación con Dios. Ellos no podían perder de vista, no podían olvidar, hermanos, su relación con Dios, porque eso era muy importante. Ellos iban a tener toda la abundancia que Dios les había prometido, porque las promesas de Dios son sí, amén. Ellos iban a poder estar tranquilos. Ellos iban a poder tener prosperidad, pero lo más importante era cultivar su relación con Dios. Es decir, que todas aquellas situaciones que se iban a presentar en esa tierra en la cual Dios se la dio, es decir, que no permitiesen que esas situaciones o que, esas prioridades que ellos iban a formar desplazaran a Dios. Porque si estaban allí era porque Dios les había prometido. Allí en el versículo número 14 dice: ninguna de las promesas que Dios les había dicho, ninguna de esas promesas faltó. Ninguna de esas promesas. Ellos lo que tenían que cultivar era su relación con Dios y permanecer fieles a Dios. Pero no solamente Josué, hermanos, no solamente Josué, ese líder, ese hombre que Dios había puesto para conducir a su pueblo, necesariamente tiene que convocar al pueblo para recordarles, para que no se olvidaran de las bondades de Dios y de la bondad y del poder de Dios, sino que también Salomón. Hermano, Salomón, allí en Primera de Reyes, capítulo número 8, versículos 54 al 56. También allí encontramos a Salomón convocando al pueblo. Fíjense lo que dice el versículo número 54. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová
con sus manos extendidas al cielo. Es decir, que Salomón estaba adorando a Dios en el templo. Y puesto en pie, Salomón bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel. Conforme a todo lo que él había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Es decir, que entonces también aquí, en esto, digamos, este hombre de Dios, Salomón, este líder que Dios había puesto, necesariamente tiene que recordar al pueblo en voz alta y decirle nuevamente que ninguna de las promesas que Dios le había hecho había faltado. Es decir, ¿qué le estaba diciendo o qué le estaba garantizando tanto Josué como Salomón? Que Dios cumple con sus promesas en el pasado, Dios cumple con sus promesas del presente y Dios cumplirá con sus promesas en el futuro. ¿Por qué, hermanos? Porque las promesas de Dios son sí y amén. Hermanos, Dios cumple con sus promesas. La palabra de Dios está llena de promesas. Y como leíamos la historia al comienzo, las promesas de Dios son la luz que alumbra nuestro camino. No andamos a ciegas, no andamos en oscuridad, sino que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, anda conforme a las promesas de Dios. Porque son sí y amén. Y siempre, siempre se cumplen. ¿Y por qué, hermanos? ¿Saben por qué es muy importante no olvidar las promesas de Dios? Porque, ¿saben? Muchas veces nos podemos olvidar de las promesas de Dios. Los trajines de la vida, las cosas de la vida, hermanos, las prioridades que nos formamos y que nos hacemos, prioridades, desplazamos a Dios y nos olvidamos. ¿Saben por qué es tan, digamos, importante no olvidarse de las promesas de Dios? Porque el olvidarnos de las promesas de Dios, ¿saben qué es lo que crea en nosotros? Infidelidad a Dios. Es decir, nos volvemos infieles a Dios. Infieles. Y las promesas de Dios, hermanos, están condicionadas, ¿saben a qué? A nuestra fidelidad. Las promesas de Dios no están, hermanos, puestas para aquellos que no son pueblo de Dios. Las promesas de Dios no están para aquellos que no son hijos de Dios, sino que las promesas de Dios están para ¿quiénes? Para nosotros. Pero están condicionadas, tienen una condición. ¿Saben? Salomón, en Primera de Reyes 3.14, ahí encontramos a Salomón. Todos sabemos la historia de Salomón, hermanos. Cómo Salomón comenzó a reinar en Israel. Era un muchacho muy joven. Todos sabemos que no tenía experiencia en gobernar. Y todos sabemos que Salomón clamó por sabiduría a Dios. Dios le dio sabiduría, eso agradó a Dios. Entonces, no solamente le dio sabiduría a Dios, Dios le dio sabiduría a Salomón, sino que también, ¿saben? Le dio riquezas, le dio honra, y también Dios le prometió, ¿saben qué? Larga vida. Pero miren, allí yo les decía, allí en Primera de Reyes 3.14, les decía que las promesas de Dios están condicionadas a nuestra fidelidad. Y es muy importante, entonces yo les decía, no olvidarnos de las promesas de Dios. Dice allí, si anduvieres en mis caminos, mire lo que le dice Dios a Salomón. Mira, Salomón, si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Pero ¿saben qué pasó, hermanos? Salomón murió relativamente joven, tenía 60 años. Murió relativamente joven. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entonces con la promesa de Dios? La promesa de Dios estaba condicionada a que si él era fiel a los caminos de Dios y si guardaba los mandamientos de Dios. Es decir, todos sabemos también cómo Salomón se fue deslizando con el tiempo. Empezó bien su gobierno, empezó con la sabiduría de Dios, Dios le dio riqueza, Dios le dio honra, pero ¿saben qué hizo Salomón?
Salomón no fue fiel a Dios. Es decir, poco a poco se comenzó a deslizar. Es decir, Salomón llegó a tener 700 mujeres en su harem. Y las mujeres lo deslizaron a ¿qué? A adorar dioses paganos. Es decir, que poco a poco, Salomón se fue deslizando. Pero luego en su vejez, recapacitó y se dio cuenta, ¿no? Lo vemos en el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Es decir, entonces, que las promesas de Dios están condicionadas a nuestra fidelidad. Por eso, hermanos, no tenemos que olvidarnos de las promesas de Dios, porque son muy importantes. Esto era lo que hacía Josué, lo que hizo Josué y Salomón al pueblo de Israel. ¿Qué debemos hacer, hermanos, para no olvidarnos? ¿Qué piensan ustedes que debemos hacer para no olvidarnos de las promesas de Dios? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer, hermanos? Leer la palabra. ¿Qué más? Orar. ¿Qué más? Creer en las promesas, ¿no? Es decir, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para no olvidarnos de las promesas de Dios. ¿Saben? ¿Saben lo que hizo Josué también en otra oportunidad? Vamos a buscar el capítulo número 4 de Josué. Josué capítulo número 4. Josué capítulo número 4. Versículo 15 en adelante. Miren qué interesante lo que hizo Josué. Dice así: luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron en el medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en el lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Es decir, que había pasado, era un milagro, hermanos. Era la época en la cual el Jordán estaba más alto. Pero fíjense que dice aquí que estaba seco. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera de Jehová vuestro Dios, lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. ¿Qué hizo entonces Josué ahí? Hizo levantar piedras, hermanos. Es decir, lo que se llama un memorial recordatorio. ¿Para qué? Para que los hijos, de los hijos, no se olvidaran de qué, de las maravillas de Dios, y para que temieran a Dios. Es decir, entonces, hermanos, que es muy importante, hermanos, que nosotros levantemos o tengamos un memorial recordatorio, o podemos decir también recordar las bondades de Dios, recordar las misericordias de Dios, recordar el amor de Dios, recordar las promesas de Dios. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿cuál puede ser nuestro memorial recordatorio? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para que nos recordemos de las promesas de Dios? O que nos pueda ayudar a recordar las promesas de Dios. ¿Qué podemos hacer? Bien dijimos algunas cosas, ¿no? Pero saben, yo los voy a ayudar. ¿Saben? Hay muchas cosas en la vida que nos deben ayudar
o digamos, o que sirven para que nosotros no nos olvidemos. ¿De qué? De la misericordia de Dios, por ejemplo. Que no nos olvidemos de la ayuda de Dios, por ejemplo. No nos olvidemos de la provisión de Dios, por ejemplo. Que no nos olvidemos del cuidado de Dios, por ejemplo. Fíjense, por ejemplo, la vida que tenemos. La vida que tenemos puede ser un memorial recordatorio. Es decir, hermanos, la vida que tenemos nos debe o nos tiene que recordar la bondad de Dios, el cuidado de Dios, la misericordia de Dios. No solamente la vida, hermanos, la salud que tenemos. Debe ser un memorial recordatorio de qué? De la promesa de Dios, de la ayuda de Dios, de la ayuda de Dios, de la sanidad de Dios. Otro, mire, pueden ser memoriales recordatorios, pueden ser la vida, pueden ser la salud, puede ser la familia, hermanos. Recordar, un memorial recordatorio de la bondad de Dios y del poder de Dios, la vida, la salud, la familia, los hijos, la casa, hermanos. La casa puede ser algo que nos ayuda a recordar que todas las promesas de Dios, la bondad de Dios, el poder de Dios, el trabajo, hermanos, el amor de Dios, el sostén de Dios, el matrimonio, las situaciones que se nos presentan, todos, hermanos, en la vida. Pueden ser, hermanos, tenemos que buscarlo también, memoriales que ayuden a recordar ¿qué? El poder de Dios, la bondad de Dios, las promesas de Dios. Es entonces, hermanos, que no debemos de olvidarnos. Es muy importante entonces tener presente eso. Otras de las cosas que a veces, hermanos, son impedimentos para que, digamos, confiemos en las promesas de Dios, es la impaciencia. El olvido es uno, la impaciencia es otro. Dice David en el Salmo 41, capítulo 40, versículo número 1, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó hacia mí. Pacientemente, hermanos. Es decir, debemos ser pacientes porque Dios es paciente. ¿Saben? La vida moderna, vamos a decirlo así, o la vida de hoy en día, es una vida de mucho trajinar, ¿verdad? Es decir que, digamos, las obligaciones muchas veces nos hacen ir de un lado para otro, ¿no? Es decir, y vivimos en una época que todo tiene que ser rápido, ¿no? ¿No es así? Tiene que ser para ayer, tiene que ser para ayer. La otra vez lo comprobamos, yo lo comprobé en casa, ¿verdad? Se nos rompió el microondas. Entonces, hermanos, como se nos rompió el microondas, tuvimos que volver a lo de antes, es decir, ¿no? A calentar la leche, a calentar la comida, a hacer las cosas todos en la cocina, ¿no? Y eso todo tiene su tiempo, tenemos que, digamos, demora más, ¿verdad? Calentar la comida, calentar la leche. En cambio, el microondas lo hacemos todo rapidísimo, Entonces, ahí comprendimos qué, hermanos, comprendimos el valor del microondas. Vamos a irlo yo. Comprendí y extrañé el microondas. Pero es así, hermanos. Hoy en día vivimos en una época que todo tiene que ser rápido. Las personas, y a veces nosotros también, nos volvemos impacientes. Pero Dios quiere que nosotros seamos pacientes. La paciencia es una virtud. La paciencia es un don del Espíritu Santo de Dios. Pedro, el apóstol Pedro, tuvo que enfrentar en la iglesia, hermanos, miren, tuvo que enfrentar una circunstancia característica relacionada a la impaciencia. Segunda de Pedro, capítulo 3, ahí encontramos a Pedro, hermanos, enfrentando a quienes traían, segunda de Pedro, capítulo número 3. Pedro, ¿qué estaba haciendo? Pedro estaba enfrentando una enseñanza falsa que se estaba dando a la iglesia, ¿verdad?
una enseñanza falsa que se estaba dando en la iglesia, que las promesas de Dios no se estaban cumpliendo. Fíjense lo que dice allí. Miren, dice en el versículo 3, 3 en adelante. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, dice aquí. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Esto es lo que estaba enseñando, se estaba enseñando, algunos estaban enseñando, ¿no? Es decir, estaban introduciendo la duda en el corazón de las personas, ¿no? De los creyentes. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos, dice acá Pedro, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es decir, que la palabra de Dios había confirmado todas las cosas y confirma otras cosas que iban a suceder en el futuro. Confirmó el diluvio, confirmó la palabra de Dios, la promesa de Dios. No fallan ni son mentirosas. Dios no es mentiroso. Pero se estaba dando en la iglesia esta enseñanza falsa, ¿verdad? Que el Señor estaba demorando en sus promesas, como diciendo, introduciendo un veneno mortal en la iglesia, como que, digamos, introduciendo la duda en el corazón de los creyentes, como que Dios era mentiroso y que no eran verdades las promesas de Dios. Entonces, ¿qué le contesta allí Pedro? Por ejemplo, en el versículo número 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo ni que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que todavía no vino las promesas de destrucción, porque Dios es paciente y misericordioso. Es decir, que motivados, esos maestros, motivados por sus sentimientos egoístas, querían que Dios regresara pronto. Es decir, que relacionado a la enseñanza estaba relacionada a la segunda venida de Jesús. Muchas veces nosotros también, hermanos, motivados por nuestro egoísmo o por nuestros temores o por nuestro cansancio en la sociedad en que vivimos, ¿no? A veces hoy decimos, ¿cuándo vendrá Jesús nuevamente? Porque la maldad es mucha, los peligros son muchos, la falta de amor es mucho. Pero, hermanos, ¿saben que Dios no ha destruido el mundo todavía? ¿Por qué? Porque Él quiere que muchos todavía conozcan al Salvador Jesucristo, que muchos se salven. Pero muchos estaban introduciendo la duda en el corazón de los creyentes, ignorando voluntariamente esto. Y otra cosa muy importante que dice en el versículo número 8, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, entonces, hermanos, que 1000 años para Dios es ¿qué? Es como un día. 1000 años para nosotros es un día para Dios. Es decir, entonces, que Dios dice, bueno, vamos a dejar pasar un día o 2 o 3 y voy nuevamente, ¿no? Es como si estuviera diciendo eso. Pero para nosotros es como 1000, 2000, 3000, 4000 años. Es decir, que la visión de Dios es una visión totalmente distinta a la nuestra. Es una, digamos, una visión que está relacionada con lo eterno. Una visión totalmente distinta, ¿no? Nuestra visión es muy limitada, pero la visión de Dios está relacionada con la eternidad. Entonces, es muy importante la paciencia, hermanos. La paciencia. Estas personas estaban introduciendo impaciencia, estaban introduciendo, falta de paciencia en cuanto a las promesas de Dios. Entonces, hermanos, para terminar, Dios quiere que confiemos, hermanos, confiemos en sus promesas.
Dios no quiere que nos olvidemos. ¿Saben por qué? Porque el olvido produce infidelidad. Y Dios quiere que seamos pacientes, pacientes y que tengamos presente que si Dios no ha venido nuevamente a buscar esa iglesia, es porque muchos quiere que muchos se salven y porque además la visión de Dios tiene una visión eterna y no una visión limitada como nosotros. Lo que debemos nosotros es confiar en las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son sí y son amén. Hay promesas para las tentaciones, fíjense que no las voy a leer. Hay promesas también para las situaciones difíciles, hermanos. Hay promesas para la pobreza, hay promesas relacionadas a la vida eterna, al Espíritu de Dios, digamos, al orar que tenemos allí. Es decir, que hay promesas para los solitarios. Es decir, hay muchas promesas en la palabra de Dios que son para nosotros. Otras promesas no son para nosotros, porque están relacionadas a otras situaciones que se dieron en la palabra de Dios. Pero otras promesas sí son para nosotros y para estos tiempos. Las promesas de Dios son sí y amén. Vamos ahora. Amado Señor, gracias porque tú tienes ricas promesas para nosotros en tu palabra. Señor, te pedimos, Señor, que tú, Padre, obres con tu Espíritu Santo en nuestras vidas y nos llenes de ti y nos ayudes a confiar. Padre, nos ayudes a no olvidarnos de tus bondades, de tu misericordia, de tus promesas, y que podamos ser pacientes, Padre amado. Que podamos ser de bendición a otros, que podamos, Padre amado, Señor, tener presente que tus promesas son sí y amén. Guíanos en este día, guíanos en la semana que transcurre, amado Padre, y que podamos ser de bendición para otros. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén.